Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Nosotros aquí en tu programa En Sala de Espera por Radio Home 90.3 Quilmes, Argentina, como cada martes de 20 a 21, compartiendo esta horita de amistad, de también reflexión y, ¿por qué no?, reírnos también un rato un poco de las cosas que nos pasan, porque es bueno también reírnos, divertirnos, tener un buen sentido del humor. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado, nosotros como cada martes, aquí haciéndote compañía. Hoy es un día muy lindo, muy primaveral, la verdad que lo pudimos disfrutar. Qué hermosa tarde como para tomar solcito, así que hay que aprovechar hoy y mañana. Sí, porque después... Y después se complica. Pero hoy y mañana. Mañana dice que hay una máxima de 22 grados. 22 grados. Perdón, mi garganta está un poco rasposa. 22 grados. Así que bueno, vamos a aprovechar a tomar ese solcito. Espectacular. Aparte, hace bien tomar sol, ¿verdad? Hace bien a nuestros huesitos. Dicen que fija el calcio, los entendidos en el tema. Así que bueno, estamos en este momento con 16 grados 3 centésimas. Ah, linda temperatura. Totalmente, por esta hora realmente es una muy buena temperatura. Mañana, mañana la máxima va a llegar a 26. ¡Apa! Eso dice el servicio meteorológico actualizado, al minuto. La mínima 15, la máxima 26. Así que día maravilloso mañana. Disfrutá, tomá sol. Ya empezá a preparar esa ropita, ¿no? Más livianita, blusita, Claro. manga corta. Sí, manga corta. Porque si no te vas a cocinar. Bueno, yo estoy muy bien acompañada por la señorita productora Adriana Barraza. Hola, buenas noches a todos nuestros amigos. Un placer estar en esta nueva emisión de En Sala de Espera y con mucho material que hemos preparado gustosamente para cada uno de ustedes. Así que no cambien el dial, quédense ahí porque hay mucho para compartir. Y muy buenas noches al señor operador Cristian González, que está con carita de que no encuentra los botones, pero está ahí, él está ahí fiel. Es un genio. Es un genio. Le sacan la consola, le cambian, le ponen y él ahí firme luchando. Así que gracias, Cristian, por la buena onda. Bueno, hoy no está Alex, le mandamos un sana. Un beso grande, besote. La extrañamos. Te extrañamos y bueno, estás igual, siempre estás, formás parte. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Ah, mira. Se escucharon las dos. Llegó un aplauso Llegó. para él. Bueno, y feliz día, Adriana. Feliz día, Cristian. Feliz día, Silvana. ¿Por qué? Feliz día, Ale. Sí. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la radiodifusión argentina. ¿Sabes cuántos cumplimos? ¿Cuánto? Yo no me sentía de tanta edad. 99 años. ¡Apa! Un montón. El año que viene vamos a cumplir 100, ya. hay que tirar la casa por la ventana. Totalmente. La radio la vamos a Sí, tirar. sí. La espica, ¿cómo era esa radio chiquita? La tiramos por la ventana. Fue justamente, ¿no? Hace 99 años atrás que los locos de la azotea los llamaron. 4 médicos, 4 jóvenes médicos, Luis Romero Carranza, César Guerrico, Miguel Mujica y Enrique Susina, realizaron la primera transmisión por radio. Con un equipo muy precario, transmitieron la ópera Parsifal de Wagner. Opa. Lo habrá asesorado a mi Nada más y marido nada para menos. que ponga la ópera. En la cúpula del Teatro Coliseo, bueno, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Estos 4 jóvenes, sin apartarse de su profesión, porque ellos eran médicos, pero tenían pasión por todo lo que era la radio, así que marcarían justamente el comienzo acá en Argentina, el destino de las comunicaciones. Y años más tarde ellos mismos iban a colaborar con el nacimiento de la televisión. Ah, mira vos. Qué cosa, ¿no? Completo. Completo. Se ve que tenían eso de la comunicación como, bueno, como vos y como yo, porque el que está escuchando también tiene pasión por la radio, por eso se conecta. Y nosotras desde acá. 4 años más tarde de esto, la primera transmisión de Horacio Sieber, un joven de 23 años, realizaría la primera transmisión de un partido de fútbol. Y en ese partido, bueno, menos mal que Argentina le ganó a Uruguay 2-1. Menos mal, porque ya que transmitían el partido, por lo menos que ganemos, ¿no? Me imagino los fervorosos del fútbol. Los fervorosos. Yo creo que a partir de ahí las esposas como que dijeron, qué desgracia. Qué desgracia. Empezó el problema de los matrimonios que el marido escuchaba el fútbol. Pero bueno, en esta década nace la radiodifusión y los géneros radiofónicos, quienes hacían radio,
comentaban el tiempo, por ejemplo, o acontecimientos que pasaban en la ciudad o leían los diarios. Ajá. Después, en la década ya del 30, las celebridades artísticas eligen la radio para empezar a acercarse al público. O sea que va cambiando de década en década el uso de la Yo me radio. acuerdo que mi mamá me contaba de los radioteatros, Sí. que eran muy famosos, y las voces. Cómo hacían los sonidos, Claro, sí. ¿no? Que golpeaban cualquier cosa ahí con una madera y era el galope del caballo y Claro. cosas así. Todo muy rudimentario. En los años 40, Radio El Mundo comienza con 2 ciclos que hicieron historia. El Glostora Tango Club Ah, y Los Pérez García, que era una famosa claro, como novela, familia, ¿no? Sí. En la década del 50, la radio pasa a ser el centro, la compañía de cada hogar, y en los 60 se caracteriza ya por avances tecnológicos y nace una nueva radio que se basa en 2 pilares. Por un lado, la música y por otro lado, la información. En los 70 se empieza a transmitir música grabada. Fíjense cómo va cambiando. Los locutores conversan al aire y los móviles empiezan, a poder dar información instantánea, lo que estaba pasando en el momento. En los 80 comienzan a participar los oyentes, que es lo que a nosotros nos gusta, ahora le vamos a pasar a las vías de comunicación, emitiendo opiniones sobre la realidad del país. Y ya para los años 90, el 100% de los hogares argentinos tenía por lo menos una radio. Es una década donde reina la información en la radio y ya empieza la competencia por la primicia, a ver qué radio tenía la primicia. Y en el año 2000, la radio entra en una nueva era porque aparece la radio online. Claro, y en el 2000, más o menos 15, 14, aparece un programa llamado En Sala de Espera, que ¿no? rompe Con todo. Silvana y Adriana y Ale. Sí, eso rompe todo. Rompe todos los todos moldes. los estereotipos. Y aquí nos tienen semana a semana. Bueno, y justamente hablando De radio. de radio y de la comunicación, te pasamos las vías de comunicación. Podés llamarnos al teléfono 4257-0821, 4257-0821. Por WhatsApp, solo mensajitos 11 34 90 8903. En Facebook nos ubican en el perfil En Sala de Espera o en el perfil Hope es Tuya. Nuestra página web www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Así que escribinos, llamanos, como a vos te convenga. Y ya se están comunicando. Patricia Sánchez se comunicó, pone bendiciones, chicas, un abrazo grande y felicidades en su día de la radio. Gracias. Muchas gracias, Patri. Hablando de Patri, yo les cuento que este programa está auspiciado por Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Qué bueno, ¿no? Lo de Patri, lo de Dorcas. A full. Y querés que te diga algo encima, todo esto con tarjeta de crédito. O sea Divino. que no podés dejar de ir a comprar a Dorcas. Sí, es el momento ideal porque hay que cambiar el vestuario, viene la nueva temporada. Y bueno, esta semana es una semana muy importante, queríamos compartir con ustedes. Hace unos martes atrás hablé acerca del Salmo 13. Quería volver a compartirlo con ustedes y dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, no sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación.
cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Maravilloso salmo, y lo habíamos dividido en 3 partes. La primera habíamos hablado de que era cuando David, lo habíamos enumerado como título o parafraseado como David David digamos postrado en el suelo abatido, ¿no? El David angustiado, el David frustrado, el David preocupado, un David con el que no estamos muy familiarizados, un David que se veía a sí mismo como fracasado, terminado. Y después hablamos que la otra parte, la segunda parte, cuando él empieza a decir, mira, respóndeme, lo vemos en otra posición. Es como que él reacciona con sus declaraciones anteriores y las ve como muy negativas y faltas de fe, y es como que entra en sí, reacciona a su incredulidad y como que toma otra postura y se pone como de rodillas, o se pone de rodillas en ese lugar de victoria, claro, y empieza a clamar a Dios. Y la última parte lo vemos a David ya puesto en pie, sí, cuando Dios ya responde y él, digamos, entra en una actitud absolutamente diferente. Y con respecto a esto, quería comentar lo que dijo un muy reconocido misionero, mártir, porque fue muerto por una tribu indígena a la que fue a evangelizar, y él dijo algo muy importante que sonó en mis oídos, y dijo, los santos que avanzan de rodillas nunca vuelven atrás. Wow. Y es justamente por esto que la Iglesia del Puente convoca desde este martes 27, desde hoy hasta el sábado 31, a una semana de oración en la Iglesia del Puente, Irigoyen 719. Martes, miércoles y jueves a las 20 horas, y viernes a las 18 y 20 horas, y el sábado a las 20 horas, la Iglesia del Puente y sus pastores, Pedro y Gertrudis Ibarras, convocan a la comunidad de Quilmes a la oración. ¿Por qué? Porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. En este tiempo de dificultad, en este tiempo difícil como nación, los pastores Ibarra nos convocan a la oración porque saben que lo que necesitamos ganar en lo natural, primero lo tenemos que conquistar en lo espiritual. Ningún momento tan justo para este tiempo de oración como el que estamos viviendo en este momento. No te lo pierdas, convoca a tus amigos, hacete un tiempo para poder estar y no faltes. Tenés un montón de días para elegir, desde el 27 al 31 de agosto, entonces la semana de oración en la Iglesia del Puente. Irigoyen 719 Quilmes. Es verdad, ¿no? Qué mejor momento para clamar a Dios cuando vos estás en una necesidad. Este es el momento, no lo dejes pasar. Y yo quiero compartir con ustedes, justamente hablando de esos momentos de necesidad, que a veces, ¿no?, estamos en situaciones o en momentos de decisiones. Y esas decisiones pueden ponerse adelante de nuestro como un desafío, ¿no? Porque son decisiones que van seguramente a cambiar nuestro futuro o nuestra zona de confort, de comodidad. Y no se trata de si somos a veces inteligentes o no. Podemos ser personas muy inteligentes, podemos ser capacitadas, podemos hasta tener un pasar económico que hasta nos permite poder tomar decisiones sin tener el temor de no tener los recursos, ¿no? Podemos tener todo eso, pero de pronto comienzan a venir a nuestra mente pensamientos como, ¿y si fracaso? ¿Y si esto no es para mí? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me sale mal? ¿Y si quiebro? Y todos estos pensamientos son pensamientos de miedo, en definitiva, nos paralizan. Es verdad.
ese tipo de pensamientos que nos paralizan, ese miedo recurrente al fracaso, tiene una palabra que lo define, que se llama atiquifobia. Atiquifobia es el miedo recurrente al fracaso. Es decir, cuando una y otra vez te detenés, no avanzás, porque este tipo de preguntas te bombardean y vos te paralizás frente al miedo de decir no lo voy a lograr. O no es para mí, es para el otro. Y de esto hay una reflexión del pastor Dante Gebel que a mí me gustó mucho sobre este tema y hoy lo quiero compartir con ustedes. Y es de una persona, un personaje bíblico, que se encontró frente a una situación así de desafío, pero descomunal, y que seguramente le pasó como a vos y como a mí. O sea, estos pensamientos vinieron a él. Él tuvo miedo, no es que tampoco era un ser sobrenatural, era normal. Entonces todos estos pensamientos también vinieron a él. Y cuando este tipo de pensamientos empieza a alojarse en nuestra mente y cada vez que hay un desafío volvemos a hacernos estos cuestionamientos, lo más seguro es que vamos a tratar de no soñar, nos vamos a impedir a nosotros mismos a soñar. ¿Por qué? Porque no me atrevo a soñar porque voy a tener miedo de no lograrlo. Y acá nos encontramos con un personaje bíblico muy interesante que se encontró con un súper desafío. Estoy hablando de Josué. Josué se encontró de pronto, de un día para el otro, que la persona que dirigía al pueblo de Israel, Moisés, ya no estaba. Y cuando hablamos de Moisés, no hablamos de cualquier persona. No. Hablamos realmente de una persona de una grandeza que lo trascendió. Era tan respetado Moisés que trascendía a su pueblo. Él era respetado más que si dijéramos Abraham Lincoln, más que si dijéramos San Martín, más que si dijéramos Julio César, porque él era respetado no solo por su pueblo, él era respetado por los judíos, pero por los no judíos. Actualmente un católico te va a hablar bien de Moisés y también un musulmán te va a hablar de respeto de Moisés. Él trascendió su momento y de pronto Dios le está diciendo a Josué que tiene que tomar ese manto. ¡Qué responsabilidad! No, terrible, terrible. Él se encuentra con que toda esa carga recae sobre él y tiene que no solamente tomar la carga, sino terminar la tarea. Claro. ¿Cuál era la tarea? Llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aparte, él había estado con Moisés y sabía de qué se trataba. Totalmente, había estado ahí codo a codo, ¿no? Y ahora tenían que cruzar el Jordán y él sabía también cómo era el pueblo. Pero la tarea era todavía más grande, porque no solo él tenía que terminar la tarea, que durante 4 décadas habían estado transitando por el desierto, y fueron 4 décadas de paz. Entonces él ahora no solo le tenía que decir al pueblo, bueno, Moisés ya no está, ahora estoy yo, sino que además las cosas cambiaron. Claro. ¿Qué eran las cosas cambiaron? Bueno, para empezar, ya no hay más maná del cielo. Porque el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a que cada mañana se levantaba, ahí estaba. Claro, no tenía que cocinar. Nada, agarraban la bandejita, lo levantaban y ahí estaba el maná. Y ahora le dijo, no, hay que cultivar, hay que sembrar, hay que cosechar, o sea, hay que trabajar, muchachos. Sí. Pero además le dijo, bueno, yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero también hay que pelear. Claro. Y ellos no estaban acostumbrados a todo esto. Entonces habrá dicho Josué, me van a moler a palo esto. Porque lo iban a linchar. Claro, ¿no? Porque no era un pueblo fácil, ya se lo habían hecho a Moisés. Imagínate, le había dicho, si se lo hicieron a Moisés, a mí directamente me van a crucificar. O sea que evidentemente Josué entró en pánico. Era normal, era como vos y como yo. No sé cuál es el desafío que hoy se te está enfrentando, cuál es el cambio en tu vida que lo tenés ahí a la puerta. Y seguramente dirás, sí, yo también estoy entrando en pánico. Pero acá viene una palabra de parte de Dios, que es lo que marca la diferencia. Marca la diferencia para Josué, pero la marca también para vos y la marca para mí. Porque lo que viene ahora, lo que Dios le dice a Josué, es para cada hijo suyo. Y yo te voy a invitar ahora que juntos, ¿no? Lo vayamos como desgranando, son 6 puntos
¿Qué es lo que Dios lo motiva a Josué en este momento de pánico absoluto, que él vería todo negro y que diría, acá no tengo salida? Capaz que vos me decís, el desafío que yo tengo hoy es que tengo justamente que emprender un negocio. Ay, cómo está el país y cómo está el dólar, no sé, todo lo que te vendrá a la mente para decir, no es el momento. Capaz que tenés que cambiar de trabajo, capaz que tenés que elegir una carrera universitaria, capaz que estás pensando, ¿me caso? No me caso, ¿qué decisión tomo? O comprar una casa, no sé. Muchos son los desafíos que se te pueden estar presentando en este momento que te llevan a entrar en ese estado de pánico. Así que vas a poder entender lo que Josué estaba sintiendo en ese momento. El miedo lo paralizaba, porque Dios le estaba entregando algo, le estaba entregando algo grande, pero por miedo muchas veces no lo tomamos, lo dejamos pasar. Y Josué podía haber hecho eso, podía haber dicho, no, yo no, elegí a otro, y todo lo que Dios había preparado para él, bueno, él lo podía perder y lo podía recibir otro. Y eso te puede pasar hoy a vos. Ese miedo te paraliza de tal manera que la mujer que era para vos se termina cansando con otro. Y después vos te querés cortar las venas con una vainilla porque decís, ¿qué pasó? ¿No? O el negocio o el trabajo lo consigue otro porque vos titubeaste. El ministerio, el llamado que Dios tenía para vos, termina siendo para otro, porque en definitiva el cielo lo arrebatan los valientes. Claro. Bueno, Josué estaba en esta disyuntiva, ¿lo tomaba o no lo tomaba? ¿Avanzaban hacia la tierra prometida o no? Hacía poco ellos no habían entrado a la tierra prometida por el problema de la incredulidad, la duda, ¿no? Había hecho como una barrera, como una muralla, que no los dejó ver lo que Dios les estaba dando, entregando. Dios se los estaba dando en su mano. Pero después que Josué entendió estos 6 principios que Dios le estaba dando, ¿sabes en qué se convirtió? En un gigante de la fe. Y hoy Jesús te está hablando a tu vida y me está hablando a mí también para convertirnos en esta noche en gigantes de la fe. Podemos pasar de ese estado de pánico a decir, bueno, yo lo creo y lo tomo para mi vida. Vamos a ver estos 6 principios. Sí. El primero es el principio de la inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Algo que no cambia, algo que permanece siempre igual, permanece de la misma manera. Y ese es Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios, el mismo Dios que estuvo con Moisés, ahora le decía, ahora yo voy a estar con vos, Josué. Claro. Soy el mismo. Dios nunca nos va a dejar a mitad de las aguas, porque Él es fiel, porque Él no traiciona, porque es su naturaleza. Dios lo volvería a hacer. Él se lo dijo así claramente. Lo mismo que hice con Moisés, ahora lo voy a hacer con vos. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Lo mismo que hice con Moisés, lo mismo que hice con Josué, ahora lo voy a hacer con vos. El tema es que vos lo creas en esta tarde. Él es fiel. Nosotros a veces somos fieles, más o menos. Hay días que somos un poco más fieles, otros días menos, otros días estamos más comprometidos, pero Dios no. Dios es totalmente inmutable. Y este es el primer principio en el cual vos tenés que basar tus decisiones. En que Dios no cambia. El que da la promesa la sostiene, la respalda. Y es el que va a abrir los caminos. Claro. Es el que va a abrir las puertas. Entonces el miedo ya no tiene sentido, porque yo entiendo que tengamos miedo cuando nuestra confianza la basamos en nosotros mismos, claro, en un gobierno, lo basás en personas que te tienen que ayudar y la persona te falla, pero acá te estoy diciendo que el que te va a respaldar es Dios, como lo respaldó a Josué, y Él no cambia. Vamos a escuchar ese tema ahora, justamente cantado por Lily Goodman, Tú nunca cambias, y seguimos porque estamos en el primer puntito recién.
flechas lanzarán, mas me amparo en tu verdad. Tú eres fiel, Señor. Calmas mi corazón y confiado estaré, Señor. Sé que tú eres fiel. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Díselo. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. No, tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me abandonarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me Qué bueno saber que Él es fiel, que Él no cambia, ¿no? Eso nos da una seguridad realmente de saber dónde estamos parados y con quién podemos contar. Toda esta historia que estamos hablando está en Josué capítulo 1 y yo quería leer algunos versículos porque eso nos va a ayudar a entender más lo que vamos a seguir desarrollando. Dice Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense lo hermoso lo que le dice ahora. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nos detenemos un poquito acá porque quiero hablar del segundo punto, importante, que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que Dios le estaba diciendo a Josué y hoy te lo dice a vos. Debes enfocarte. Ese es el segundo punto. Él tenía que enfocarse. Josué sabía que había una meta. Era llegar a la tierra prometida. Para llegar allí tendrían que cruzar el Jordán, habría que librar batallas. Pero el enfoque es en aquello que estás apuntando, ¿no? Tus metas, tu vida. ¿Qué anhelas? Porque para poder pisar la tierra tenemos que primero enfocarnos a dónde queremos llegar. Para poder tomar la promesa tenemos que enfocarnos y toda nuestra vida tiene que dirigirse hacia esa meta. Claro. Porque a veces estamos a un paso del cumplimiento de la promesa, ¿no? Y yo sé que hay más de un oyente en este momento que está en ese punto de está a punto de alcanzarla, pero el miedo te detiene, te paraliza justo ahí cuando estás a punto de alcanzar la promesa de Dios para tu vida. A veces decimos,
Si esta es la tierra prometida, si es lo que Dios preparó para mí, bueno, entonces yo lo espero y que venga. No es así. ¿No es así? Funciona. No funciona así. Sos vos el que tenés que avanzar. Tenés que decirle, Dios, te creo y bueno, emprendo el camino hacia lo que vos me prometiste porque lo creo y lo tomo. Hay una historia muy interesante sobre esto de estar enfocado. Y es que había un cuidador de un faro. Este faro necesitaba aceite para poder funcionar, para estar encendido, y de esa manera evitaba que las naves encallaran, porque había un acantilado tremendo que si las naves se encallaban eran destruidas por las olas y por las tormentas. Ahora, mientras está el cuidador del faro allí, viene un hombre y le dice, ¿no me darías un poco de tu aceite? Porque yo lo necesito para mi carro, necesito para ponerle un poco de aceite a las ruedas. Y bueno, al hombre le pareció que realmente este hombre estaba necesitado y le da. Al rato llega una dama y le dice, necesito un poco de aceite para mi farol, porque no puedo alumbrar, en mi casa no vemos bien, ¿no me darías un poco de tu aceite? Y él le da. Al rato más tarde llega una mamá que le pide aceite para poder cocinar. Y él le dice, bueno, por mujer tiene que cocinar para sus hijos, y le da aceite. Conclusión de la historia, él estaba muy convencido que todo eso que estaba haciendo eran acciones buenas, pero se quedó sin aceite. El faro se apagó y los barcos comenzaron a encallar en el acantilado porque no veían el faro. Conclusión, lo llaman de la compañía que lo habían contratado a este señor y le dicen, estás despedido. Y él no entendía, porque él decía, pero yo todo lo que hice fue bueno. Yo ayudé, yo hice lo que la gente estaba necesitando. Pero la respuesta, ¿saben cuál fue? Se te dio el aceite para que mantuvieras el faro encendido. Y la pregunta sería, ¿para qué se te dio la unción? La unción que Dios te dio para tu vida, ¿para qué se te dio? ¿Para qué la estás usando? ¿Te estás enfocando en aquello para lo cual Dios te llamó o estás perdiendo ese aceite en cosas que no son el objetivo de Dios, lo que Dios te mandó a hacer específicamente? ¿Estás dilapidando tu vida? La realidad es que todos vamos a ir envejeciendo, los años van pasando, pero debemos ser especialistas en enfocarnos en estos años en aquello para lo cual Dios te llamó, ese propósito de tu vida, y no desperdiciarlo. Josué entendió esto, que él se tenía que enfocar. Y acá viene el tercer punto. El tercer punto, fíjense que recién lo leímos en el versículo 6, pero ahora vamos a leer el 7 porque como que lo vuelve a repetir. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Te mando que seas valiente, y ahora le dice que seas muy valiente. Venía de una generación, Josué, que no había logrado entrar a la tierra prometida por miedo. Y ahora Dios le repite una y otra vez la necesidad de la valentía. ¿Qué es valentía? Bueno, es pararte en tus convicciones. Aunque todos los que te rodean te digan lo contrario, vos tenés que pararte. Estamos en una época realmente que los principios y las convicciones están siendo muy, muy diluidos, por así decirlo, ¿no? Entonces necesitamos firmeza, valentía para pararnos en nuestras convicciones. No importa para dónde vaya el viento, no me importa si va para el norte o para el sur, yo no me voy a mover de lo que Dios quiere para mi vida. Necesito ser valiente para eso, porque a veces, como queremos conformar al entorno, no quiero que se ponga mal mi familia, no quiero que más se pongan mal mis compañeros de trabajo o mis compañeros de estudio. Entonces me adapto de alguna manera a lo que ellos creen, y la realidad es que tenés que ser valiente. Sí. Tenés que ser valiente en tus convicciones. Josué recibió esta indicación de parte de Dios. Y fíjense el cuarto punto, que está muy relacionado con esto. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿De qué? De todo lo que Dios te está indicando. Eso lo dice el mismo versículo 7. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
No se trata de tener miedo al fracaso, se trata de no apartarte de las enseñanzas de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces te va a ir bien. Es como si, lo digamos en un castellano moderno, haceme caso y te va a ir bien. Claro. No tengas miedo, simplemente haceme caso y te va a ir bien. En esa época Josué no tenía la Biblia que tenemos nosotros, ellos tenían el Pentateuco. Sí. Pero Dios le estaba diciendo, asegúrate de obedecerlo, ¿no? Asegúrate de estar empapado de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos lo que pasa, por ejemplo, con las maratones. Los deportistas, cuando llegan la maratón, no es ahí ese día que se ponen a correr. No, hay todo un tiempo de ejercicio, de práctica. De sacrificio, de sacrificio, entrenamiento, sí. ¿verdad? Horas y horas de practicar. Sí. Yo conozco algunas personas que practican maratones y sé que son Sí. meses y meses de estar Meses. practicando, corriendo y con también la alimentación y un Sí. montón de cosas que tienen que tener en cuenta para poder Claro. estar preparados. Acá es lo mismo. Dios te dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, empapate de mi palabra, ponela por obra, porque esto es un entrenamiento, es un prepararte, un capacitarte. Inclusive aquellos que estudian una carrera, ¿verdad? Tal Hay cual. tanto tiempo de estudio, de no poder compartir con amigos, de no salir, sino estar estudiando adentro en casa. No es lo más copado, podríamos Hay que decir. renunciar Hay que muchas veces. renunciar muchas veces a muchas cosas para lograr llegar al objetivo. Yo me acuerdo que a Maxi le tocaba siempre los finales en la época de su cumpleaños. Y dice, mamá, no puedo festejar mi cumpleaños. Y bueno, hacé los finales y después festejamos. Claro. Porque siempre le tocaba. Y bueno, había que estudiar, ¿no? La postura pasiva nunca te va a servir para alcanzar el éxito. Necesitamos realmente prepararnos y estar, ¿no?, activos en todo lo que Dios nos dice. Por ejemplo, el arca no se construyó cuando empezó a llover. No. Se empezó a construir mucho antes, ¿verdad? Si vos vas a tener un bebé, no, mientras vas al hospital a tener el bebé, no vas ahí de paso, bueno, de paso compramos la cuna y los pañales, no, tenés que empezar antes a preparar todo para la llegada de ese bebé. Nos tenemos que preparar, necesitamos estar listos para que justamente esa promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. Y acá viene el quinto punto. A ver. Debemos ser hacedores y no solo oidores, ¿no? La palabra cuando está en mi mano es eso, palabra. Cuando yo la leo sigue siendo palabra. Pero cuando yo la obedezco, pasa a ser parte de mi ADN. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, pero para eso la tengo que poner en práctica en mi día a día. Y en cuanto a esto, es tolerancia cero. Tolerancia cero. Dios no nos bendice por aproximación o por promedio. Qué tremendo. No podemos elegir qué leyes obedezco de todo lo que Dios me dice. Bueno, esta me gusta, la pongo por obra. Esta no, más o menos. Bueno, pero más o menos soy un buen cristiano. Y di un ejemplo, a mí que me hizo reír mucho el estilo de Dante Gebel, que habló de un señor que había pasado un semáforo en rojo. Entonces, bueno, lo para el policía para hacerle la multa. Sí. Usted imagínese diciéndole él al policía, bueno, pero hubo 8 semáforos antes que me paré. ¿Eso no cuenta? Muy argentino. Hagamos un promedio, ¿no? ¿Cuántos que obedecí? ¿Por uno? No, la multa te lo hacen por el que no pasa, por el que Claro. no paraste, el que te pasaste el semáforo en rojo. No tiene nada que ver por aproximación o por promedio. No lo hiciste, desobedeciste y va a haber una consecuencia. Bueno, Claro. Dios lo que te está diciendo es eso. Necesito que me hagas caso, necesito que obedezcas para que te vaya bien, Claro. para que te vaya bien. Y el último punto, el sexto, dice, y yo estaré contigo, a donde quiera que vayas, y te irá bien, todo te saldrá bien. Esta es la conclusión que lo lleva a Josué a entender que su confianza, que su respaldo no está en él mismo, sino en poder tomar esas promesas de Dios, cumplirlas, llevarlas a cabo y esforzarse en todo lo que Dios le estaba prometiendo. Y fíjese lo que dice Josué 23:14. A ver. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues,
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios es fiel, Dios promete y Dios cumple cada una de sus promesas. Así que Él va a estar a donde vos quiera que vayas, la tierra que vos pises, y te va a ir bien. Acordate de lo que le dijo a José. Punto 1, inmutabilidad, Dios no cambia. Punto 2, enfócate en los que estás anhelando. Punto 3, te mando que seas valiente, muy valiente. Punto 4, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de mi palabra. Punto 5, sed hacedores. Y entonces el punto 6, estaré contigo y te irá bien. Amén. Y nos vamos con esta reflexión escuchando un tema de Bethel Music, Sopla Espíritu. Y ya volvemos porque continuamos con Ensalada de Espera. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos de mi alma. Tu gran
nos lleva al tema que quiero tocar yo. Quiero hablar de conquistas, Silvi. Wow. Y recién decías vos que el pueblo de Israel le tenía miedo a la conquista. Dios les había dado la tierra prometida, pero ellos tenían que conquistarla y se asustaron y dijeron no, de ninguna manera. Y yo quería hablar de conquista, y no podemos hablar de conquista sin referirnos a la lucha y a los enemigos, ¿no? Claro. Si hay conquista, tiene que haber también lucha y tiene que haber enemigos. Y a veces nosotros tenemos como una idea errada de la conquista, ¿no? Pensamos que la lucha se puede llevar a cabo en las arenas, pero nos gustaría que sean las arenas del Caribe, ¿no? Con un lindo trago, ¿no? Con un lindo paisaje, disfrutando el sol, pero eso no es lo que enseña la Biblia. El salmista David era un hombre acostumbrado a las guerras y conocía por experiencia personal lo que era la lucha y la confianza en Dios. Por eso él escribió en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, en esta trayectoria de conquista en la que estamos viviendo, Dios nos adereza la mesa de sus manjares, pero no en las arenas del Caribe, sino en presencia de nuestros angustiadores. Comemos de su mesa en la presencia de nuestros enemigos, ¿no? Para que Israel disfrutara de la tierra que fluía leche y miel, debía luchar encarnizadamente con los enemigos que tenía por delante hasta vencerlos, ¿no? Y es para esta tarea que nuestra cabeza ha sido ungida con su aceite y nuestra copa está rebosando de su poder y su unción fresca. Y digamos que es en medio de la lucha por la conquista que por su poder disfrutamos del bien y la misericordia todos los días de nuestra vida. Es decir, que la generación que conquista la tierra vive experimentando el poder de Jesús, ¿no? Y esa misma realidad la encontramos reflejada en la vida del profeta Jeremías. Él dice en Jeremías 20, 11 y 12: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es decir, que a causa de la palabra Jeremías sufría la persecución de sus enemigos, ¿no? Todos ellos esperaban que claudicara aún sus amigos. En medio de tanta lucha, exclama palabras de fe Jeremías, ¿verdad? Y es por ello que sus enemigos cayeron y no prevalecieron. Por lo tanto, podemos ver que tanto las confesiones de David y Jeremías están llenas de palabras de confianza en Dios, ¿no? Y de palabras de victoria sobre el enemigo. Y la verdad que por mucho tiempo la Iglesia de Dios sufrió diferentes ataques por parte de nuestro adversario, que es el diablo, ¿no? Uno de los más usados está dirigido directamente contra la persona y la familia de los que componen el cuerpo de Cristo. ¿Qué tipo de ataques? Bueno, problemas personales, matrimoniales, familiares, financieros, enfermedades y tantos otros. ¿Y cuál es el objetivo del diablo? Bueno, amedrentarnos para que no tomemos el lugar de lucha que Dios nos asignó, ¿verdad? De esta manera nos saca del partido, digamos.
Él quiere que nos mantengamos ocupados en nuestras propias situaciones. De esta forma la vida se vuelve egocéntrica y al igual que en el mundo, ¿verdad? Nosotros nos transformamos en soldados de licencia. Pero este es el tiempo que nosotros tenemos que de una vez por todas echar nuestras cargas sobre el Señor, ¿no? Y en el nombre del Señor declarar, ¿no es cierto?, nuestra victoria. Y Él lo va a hacer. Y nos tenemos que enfrentar al enemigo diciéndole, para vida o para muerte voy a tomar el lugar que Dios me asignó en la lucha. En ese mismo momento, digamos que las cadenas que el diablo puso alrededor nuestro son quebradas como si fuesen esas cadenas de papel. Comenzaremos a hablar y actuar en una fe que nunca antes habíamos experimentado. Tomamos el lugar real en el cuerpo de Cristo y de este modo ocupamos el lugar de lucha que Dios nos ha asignado en la conquista de la tierra que nos ha dado por herencia. Qué maravilla, ¿no? Poder tener esa confianza que la conquista está de la mano de Dios. Bueno, yo les cuento que esta es una semana especial, no solo por el culto de oración, que ya nos comentó Adriana, sino también porque es una semana en la que se está celebrando nada menos que la Semana Mundial del Agua. Qué loco, ¿no? La Semana Mundial del Agua. ¿Para qué sirven esos días mundiales o esos días internacionales que se celebran diferentes cosas? Bueno, en general la que está a cargo de esto es la ONU, que establece estas fechas especiales, porque la idea es sensibilizar, concientizar, llamar la atención sobre algún problema, sobre alguna situación. Es también como un termómetro para ver el interés que se despierta diferentes temas en diferentes regiones, para recordar la historia, una historia de cierto acontecimiento, y por ahí no es un buen acontecimiento, entonces recordar para que eso no se vuelva a repetir. Por ejemplo, cuando hablamos del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, ¿no? Cosas que históricamente no deben volver a ocurrir. Para honrar a protagonistas de ciertos acontecimientos, ¿no? Cuando son días internacionales de asistencia humanitaria o de solidaridad. También para conseguir la investigación y recursos de determinada enfermedad. Entonces se declara, bueno, el Día Mundial del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Para concientizar sobre el medio ambiente, que este es el caso que ahora vamos a reflexionar sobre la Semana del Agua. Concientizar lo que le está pasando al planeta. Fíjense que en estos días tenemos esta terrible noticia del incendio de la zona amazónica, que ya no solo Brasil, sino que está afectando a Bolivia también. Entonces, concientizarnos a nosotros qué cosa debemos y no debemos hacer, porque algunos de estos incendios se provocan simplemente porque alguien desde una ventanilla arrojó una colilla de cigarrillos, ¿no? Y no tiene idea, conciencia de lo que ha provocado, para evitar la extinción de ciertas especies determinadas, o simplemente para celebrar un acontecimiento lúdico. Por ejemplo, el Día Mundial del Emoji. Bueno, es un acontecimiento que se celebra y se recuerda. Pero en este caso es para recordar algo que afecta a nuestro planeta. Es la última semana del mes de agosto en este año, del 25 al 30 de agosto, en el corazón de Estocolmo, se va a celebrar la Semana Mundial del Agua, que se comenzó a celebrar en el año 2015. O sea que, bueno, 2016, 17, 18 y este año 2019. El tema va a ser agua para la sociedad, incluidos todos. Y es muy importante porque nos lleva a concientizarnos que el agua es indispensable para la vida, ¿no es cierto? No podemos vivir. Imaginémonos por un momento, claro, nosotros en casa abrimos la canilla y tenemos agua todo el tiempo. No se nos ocurre. Pero imagínense por un momento que no tuvieras agua. A mí me ha pasado con los cortes de luz. Porque cuando no hay luz en casa, el agua no llega al tanque y bueno, no tenemos agua en casa. Y es realmente desesperante, no podés no solo no tomar, sino no podés lavar los alimentos, no podés bañarte, una cocina sin agua, un hospital sin agua, imaginémonos, ¿no? Bueno, hay muchos países del mundo que lo padecen. Los hospitales no disponen de agua corriente y limpia. Esto
genera graves problemas, infecciones y muertes relacionadas con falta de higiene. La humanidad, por el tema de cambios climáticos, también por el tema de educación, de producción de alimentos, está realmente teniendo problemas en esta área. UNICEF nos avisa, nos alerta, y la Organización Mundial de la Salud, que 2.1 billón de personas carecen de acceso, de agua potable, de agua segura, ¿no? 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento seguros. Bueno, no tenemos que ir muy lejos. Acá en nuestro país tenemos muchos pueblos con estos problemas. 340.000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas, por el tema de la falta de higiene. Al menos 1.800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la contaminación. Entonces, es necesario que en esta semana se concientice que todos necesitamos agua para la vida, agua que esté garantizada y que podamos cada uno desde nuestro lugar, ¿no? Aportar un granito de arena. 4 de cada 10 habitantes del planeta están afectados por escasez de agua. En julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho de todas las personas al agua y al saneamiento. Ello implica que cada persona debería tener acceso a una cantidad suficiente de agua para uso doméstico, entre 50 y 100 litros de agua al día. Sin embargo, que nos parezca mentira, esto no es tan así. Por eso esta semana se ha declarado la Semana Internacional del Agua, para que, bueno, todos vayamos pensando, ¿no? Desde nuestro lugarcito de arena. A veces nos dicen que hay pequeñas cosas que podemos cambiar en nuestros hábitos, como cerrar la canilla mientras te estás lavando los dientes, ¿no? Sí, que muchos dejan el agua correr, ¿no? Y cuidar el agua en todos los aspectos que nosotros usamos en casa, porque hay otras personas que no tienen esa necesidad básica cubierta. Bueno, nosotros hemos aportado nuestro granito de arena este día, esta semana. Te recordamos entonces nuevamente el culto de oración. Te esperamos todas las noches acá en Hipólito Yrigoyen 719 y nos vamos retirando. El programa se fue con un tema de Julio Melgar. Tus cuerdas de amor. Así te atrae el Señor, te está llamando con cuerdas de amor, porque es así como Él nos atrae. Dios te bendiga y nos reencontramos el próximo martes.